Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión conversamos con un amigo, Marco Méndez, Marco Vinicio Méndez Coto, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, doctor en Estudios Internacionales por Flaxo, con una maestría en Derechos Humanos y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNA. Y bueno, también valga acotar, es el actual o desempeña actualmente el cargo de la presidencia de la editorial de la Universidad Nacional, con quien hemos venido realizando algunos trabajos y seguiremos realizando algunos otros trabajos. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, y vos, Esteban, muchas gracias por tu gentil invitación. Muchas gracias a vos por aceptar. Y bueno, y también el motivo de esta conversación que tenemos hoy. Eh, Recientemente ganaste un premio nacional, el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, acá en Costa Rica, por una investigación que realizaste, eh, es tu investigación doctoral, ¿no? En Flaxo, Correcto. agresión externa y seguridad regional, ¿verdad? Un poco sobre estos problemas, estas controversias que se vieron en algún momento entre Colombia y Ecuador y entre Costa Rica y Nicaragua. Marcos, sí, hablamos un poquito, bueno, primero, ¿cómo te tomó el anuncio del premio? Bueno, muchas gracias, Esteban, por tu gentileza. Sí, en efecto, el Premio Nacional de Cultura Luis Ferrero Acosta nos fue otorgado a partir de esta obra que se llama Agresión Externa y Seguridad Regional. Como vos bien indicabas, este es un producto que se deriva de la tesis doctoral que realicé en la Flaxo, Ecuador. Y pues nos tomó con mucha alegría, ¿verdad? Fue una sorpresa muy bonita, ¿verdad? Para mí, para las personas allegadas. Al final del día, como yo siempre le digo a mis colegas y a mis amigos, todos los productos que hacemos son productos colectivos. Toda nuestra investigación, nuestro desarrollo académico, profesional, son resultados colectivos y ha habido muchas personas que me han ayudado por mucho tiempo a desarrollar las investigaciones, a desarrollar procesos articulados desde la universidad. Entonces, pues fue una gran alegría personal, pero también, pues uno siempre agradece y tiene que recordarse de todas las personas que lo han apoyado, ¿verdad? En distintos momentos y en distintas etapas para poder tener este nivel de impacto, ¿verdad? Con las obras que generamos. Muy bien, Marco, y sí, muy acertadas esas palabras eh, que nos das. Y bueno, claro, fruto de un trabajo de investigación serio, bastante disciplinado, por ser testigo de ello en tu trabajo de investigador. Y bueno, parte de esos aportes importantes de estar rescatando de las universidades públicas en Costa Rica, que bueno, nos tienen un poco bombardeadas por algunos lados. Eh, Marco, hablemos de la obra, hablemos un poco, eh, antes de abordar esos casos específicos, ¿verdad? El caso de la angostura, el conflicto de la angostura entre Colombia y Ecuador, el caso de Isla Portillo, Isla Calero, Harbour Head, entre Costa Rica y Nicaragua. Hablemos un poco del libro y una pregunta ahí que está, que se diluye a lo largo de esta parte inicial, y es cómo en política internacional muchas veces esos conflictos de países o estados pequeños no se suelen abordar eh, ampliamente, incluso muchas veces suelen ser minimizados. Hablemos un poco sobre este primer punto del libro y bueno, y por qué hacer la investigación al respecto. Eh, sí, Esteban, muchas gracias. Y bueno, como colegas universitarios que somos, siempre hemos tenido una sensibilidad, ¿verdad? Que hemos compartido por muchos años, ¿verdad? Incluso fuimos compañeros en nuestro posgrado, y siempre es esta sensibilidad de recuperar el aporte de América Latina, ¿verdad? Yo creo que si me preguntan a mí cuál es la motivación que me lleva a esta investigación y cuál ha sido en realidad parte de las motivaciones de mi investigación académica en general,
siempre ha tenido que ver con recuperar esa perspectiva latinoamericana, ¿verdad? Porque desde un punto de vista epistémico, relaciones internacionales es una disciplina académica que tradicionalmente ha sido muy influenciada por las tendencias estadounidenses o de Europa, ¿verdad? Tenemos una construcción teórica, filosófica, ¿verdad? Epistemológica en general, que está muy centrada en las grandes ideas, en las grandes líneas de pensamiento y reflexión que se generan desde el norte. Y pues siempre ha habido un interés de mi parte de explorar y recuperar las experiencias que se vienen construyendo desde América Latina. Entonces yo creo que allí esa es una de las claves políticas y académicas por las cuales vamos a estudiar en esta investigación en países latinoamericanos. Hay una frase de un autor muy célebre en el ámbito de las relaciones internacionales que se llama Kenneth Waltz, que es un autor que escribió un texto muy influyente en la década de los 80 sobre la política internacional. Y él daba una frase lapidaria, ¿verdad? Él señalaba que no se podía construir una teoría de la política internacional desde países como Malasia o Costa Rica, ¿verdad? Él planteaba ya un posicionamiento epistémico, pero también un posicionamiento vinculado con el poder y con las capacidades materiales. Y las reflexiones que se han venido desarrollando desde el punto de vista más crítico, más alternativo, es que si uno lo ve desde un punto de vista comparado, al final del día, en la política internacional, lo que más existe son estados pequeños y lo que menos existe son grandes estados o estados superpotencias. Es decir, que se ha teorizado las relaciones internacionales desde la anomalía y no desde la norma. Hemos teorizado las relaciones internacionales teniendo como modelo países que son escasos, que son pocos y que no son representativos de la dinámica del sistema internacional, porque el sistema internacional está plagado de países pequeños o medianos, no de grandes potencias. Si fuese así, no tuviéramos más de 194 países a nivel internacional. Entonces esa es una preocupación inicial, que esta teoría no ha venido reflejando esa experiencia de los países periféricos y en parte también eso fue lo que me motivó a mí a ir a Ecuador a hacer esos estudios de doctorado. ¿Por qué? Porque la vía más tradicional podría haber sido optar por estudios en Estados Unidos o Europa, ¿verdad? Que es lo convencional que conocemos en el mundo académico, pero aquí la idea era, bueno, ¿qué aportes podríamos encontrar desde el sur? Además, en un contexto histórico que era un contexto histórico muy particular porque cuando yo empiezo a hacer mis estudios de doctorado, estábamos en aquella época donde los gobiernos progresistas, de izquierda, socialistas, latinoamericanos, estaban todavía vigentes y estaban en un proceso de salida, pero todavía en ese momento había una dinámica regional donde estos países, fundamentalmente en la región sudamericana, estaban buscando más autonomía con respecto a Estados Unidos. Entonces, estos elementos, desde un punto de vista académico y político, fueron los que nos llevó a aproximarnos a los estados pequeños, aproximarnos a aquellos estados desde la experiencia de América Latina y aprovechar experiencias regionales sobre casos específicos, como es el caso de Angostura, que es un episodio muy delicado en la política internacional y de seguridad del Ecuador, y de Colombia, y en el caso nuestro de Costa Rica y Nicaragua, que sabemos que hay una serie de investigadores que han venido trabajando la temática porque es una dinámica de conflicto recurrente entre ambos países que resurge con el paso del tiempo, que genera dinámicas de tensión social que se traducen en las prácticas de la población y entonces de allí el interés y la necesidad de ver cómo es que se manejaba y se gestionaba una crisis de esta naturaleza. Muy bien. Mencionas varias cosas. Primero, bueno, en efecto, esta inicial con la que empiezas, quisiera poder referirnos a un par de elementos más. De cómo, en efecto, el mapa geográfico, a veces los países grandes, que como bien mencionas, esas superpotencias son menos, absorben el resto, absorben nuestro imaginario y nuestro criterio de discusión, ¿no? Incluso de llevarnos a reflexionar desde esos otros espacios y no desde donde nos ubicamos. Entonces, a mí me parece que hay un elemento importante a rescatar
sobre todo en el proceso metodológico del libro, en el proceso de investigación. Antes de ya hablar específicamente de los dos casos, que al mismo tiempo, y esto es casi adelantándonos un poco, pero viendo también un conflicto que podría haber entre Colombia y Ecuador, con dos gobiernos de tendencias políticas distintas, ¿verdad? Ujú. Similar a lo que podría suceder entre Costa Rica y Nicaragua, que son dos elementos ahí, entre esas comparaciones y elementos similares que también te llevan a escoger estos dos conflictos. Ujú. Sí, desde el punto de vista metodológico, pues la experiencia de investigación, tratamos de buscar posiciones de diálogo, ¿verdad? Entre las distintas corrientes filosóficas, epistemológicas. em, Desde ese punto de vista, utilizamos un enfoque recursivo, donde utilizamos la teoría que ya existía sobre la seguridad, que es una teoría creada pues, a la experiencia de ciertos países, pero además buscamos recuperar la experiencia propia de los países latinoamericanos. Entonces ahí es cuando en el texto hablamos de que hay una lógica de inferencia inductiva, ¿verdad? Abductiva, perdón, ¿verdad? Que estamos viendo la parte general hacia lo específico, pero también cómo se retroalimentan esas categorías. Entonces utilizamos esta lógica abductiva para poder recuperar la experiencia de América Latina, que esa es la crítica que se ha hecho en la teoría de la seguridad, que la teoría de la seguridad ha estado muy amoldada a la experiencia de las grandes potencias. Y desde el punto de vista de la definición de los casos de estudio, hay varias características, ¿verdad?, que van a llevarnos a demarcar a cómo es que se van a seleccionar los casos. Fundamentalmente, lo que argumentamos en la investigación es que la dinámica regional en América Latina de seguridad estaba cambiando, se estaba transformando. Había un contexto sudamericano donde había más márgenes de autonomía con respecto de Estados Unidos, y había un contexto mesoamericano, norteamericano, caribeño, donde había una influencia más directa de Estados Unidos en la agenda de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros captar la esencia de esas diferencias entre las regiones? ¿Cómo logramos encontrar algunos casos que sean tan delicados, tan sensibles, que permitan hacer evidencia de cómo esas configuraciones subregionales se expresan en prácticas políticas? Entonces, ahí es cuando llegamos a la categoría de la agresión externa, ¿verdad? Porque si pensamos desde el punto de vista de la construcción de la identidad nacional de los países latinoamericanos, una premisa fundamental latinoamericana siempre ha sido la preservación de la soberanía y la integridad territorial y la autodeterminación política de los países. Entonces, ¿qué más sensible para determinar esos comportamientos de este contexto regional, qué dinámicas donde los países concernidos perciban que se amenaza su integridad territorial, es decir, lo más profundo de la identidad de un país, como por ejemplo una vulneración a su territorio? Entonces allí es cuando llegamos a esta categoría de la agresión externa, es decir, para poder evidenciar estas diferencias que están ocurriendo en el continente entre las dos regiones, vamos a buscar casos tan delicados que permitan hacer evidente las prácticas de los actores que se vinculan con aquellas. Y allí es donde escogemos una experiencia de Centroamérica y una experiencia de la zona andina, que además, comparativamente en este periodo histórico, eran de las zonas que estaban presentando más dinámicas de conflictividad, porque la región norteamericana, pues con la presencia de Estados Unidos, hay un liderazgo de seguridad muy consolidado. En el cono sur, con la nueva unión que se dio en ese momento de países como Brasil y Argentina y otros en el marco del Mercosur, eso generó mucha estabilidad regional. Sin embargo, la región andina y la región centroamericana continúan siendo como focos inestables de seguridad. Entonces, ahí vamos hilando, ¿verdad? Más delgado para encontrar ejemplos en dos regiones distintas que se ven enmarcadas en influencias de seguridad que también en principio son diferentes. Entonces, el caso de Costa Rica y Nicaragua es un caso de los muchos que hay en Centroamérica de problemas vinculados con el orden limítrofe, ¿verdad? Es decir, es una expresión de una cierta normalidad centroamericana, de que los conflictos suelen estar vinculados con temas limítrofes. En el caso de Ecuador y Colombia, en ese momento histórico, el caso se refería a otra dinámica que se daba en la región andina, que tenía que ver con la influencia
de los grupos guerrilleros y del narcotráfico en las zonas periféricas de Colombia, y eso estaba asociado además con el Plan Colombia y con la estrategia estadounidense en la región, que buscaba regionalizar el conflicto colombiano. Entonces, esta situación de angostura también evidencia una práctica de seguridad que estaba ocurriendo en esta región andina, que tenía que ver con grupos irregulares operando en fronteras de terceros estados. Ok, muy bien, Marco. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para entonces conversar de los dos conflictos que aborda el libro, empezando por el de la angostura, al que te refieres ahorita. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Marco Vinicio Méndez Coto, académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Marco, venías contando un poco sobre el desarrollo del libro y en algún momento y parte del texto vemos que, bueno, hay un trabajo de campo que vos haces, ¿verdad? Hay un trabajo de campo de trasladarse a los países en conflicto para tener estas versiones, estas posiciones respecto a lo que acontece. Si nos cuentas un poco de cómo te fue por ahí antes de ingresar a los ejemplos concretos. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, en realidad, parte de los retos metodológicos que a veces en el estudio de la seguridad y desde América Latina no se ha resuelto del todo bien, y especialmente en el campo de la seguridad, es un tema delicado el trabajo de campo, porque como son temas tan sensibles, suele ser difícil obtener información, obtener personas que sean informantes, ¿verdad? Eso es un reto en la investigación en el ámbito de la seguridad, pues por su propia naturaleza. En esta investigación siempre tratamos de mantener un espíritu dialógico y de reconocer también las posiciones de la otredad, ¿verdad? Es decir, no es un estudio que se posicione solamente de una parte, sino que se hizo experiencia de trabajo de campo en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador y en Costa Rica, y además entrevistas en Estados Unidos y en Argentina para ir tratando de encontrar distintos aristas, ¿verdad? Sobre esa temática. Y es muy interesante porque cuando uno hace ese tipo de aproximación, uno también se da cuenta cómo la idiosincrasia, ¿verdad? De los países se relaciona también con las capacidades que se tengan de profundizar en las temáticas, ¿verdad? En el caso costarricense, em, se suele hacer muy abierto, ¿verdad? Con el tema de la información, la parte académica suele ser también muy, digamos, suele dar mucho criterio. En el Ecuador hay un manejo más formal, ¿verdad? De la dinámica de la conversación, de la dinámica del acercamiento con los actores involucrados. En el caso de Colombia, lo que ocurría en Colombia fue que este episodio se veía como un episodio pues de no muy grata memoria en su historia de política internacional y de política de seguridad, por lo que implicó en sus relaciones internacionales. Entonces eso dificultó de alguna manera, ¿verdad? El acceso a fuentes oficiales, no así a las académicas, que siempre hay muy buena voluntad y mucha colaboración.
Y en el caso de Nicaragua fue un contexto complejo, porque cuando se hizo el trabajo de campo en Nicaragua es decir, fue en octubre para que las elecciones presidenciales fueran en noviembre, en 2016 aproximadamente. Entonces había un contexto muy sensible en la parte política, ¿verdad? En la parte ideológica, y entonces eso dificulta, pero siempre hay actores vinculados con la sociedad civil, con actores que tuvieron algún ámbito de acción o de investigación académica que suelen participar y dar sus criterios. Pero esa parte también fue interesante porque eso le permite a uno también evidenciar cómo las idiosincrasias de los países, ¿verdad? Las diferencias culturales, sociales, se expresan en la mayor o menor posibilidad de indagar en temas que sean así de delicados. Sí, muy bien. Marco, ya para entrar al, a las siguientes partes del libro y a los conflictos en concreto. Empecemos por, bueno, el mismo orden que está el libro, con el conflicto de la Angostura, ¿verdad? El bombardeo de la Angostura. ¿Cuál es la raíz de este conflicto entre Ecuador y Colombia, ¿verdad? ¿Y cuáles son las repercusiones que tiene esto, ¿verdad? En las relaciones bilaterales entre ambos países? Ujú. En el caso del conflicto de Angostura, lo que venía sucediendo fue que en el Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, las estrategias de seguridad suelen asociarse no con intereses nacionales, sino muchas veces con intereses del gobernante de turno, ¿verdad? Para ponerlo de alguna manera. Antes de la llegada de Rafael Correa, en el Ecuador había cercanía con la agenda de seguridad estadounidense, tal es así que estaba el uso de manta, ¿verdad? Por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Cuando llega el gobierno de Correa, se empieza a generar un desligue de esas lógicas de seguridad, ¿verdad? Un cuestionamiento, ¿verdad? Se cuestiona la renovación del uso de manta por parte de las fuerzas estadounidenses y se empieza a declarar que el Ecuador no tenía ninguna intención de involucrarse en el conflicto armado colombiano. Ese era un imperativo o una presión regional, ¿verdad? Que con el Plan Colombia, Estados Unidos y Colombia estaban tratando de que los países regionales o vecinos de Colombia se involucraran en las acciones de esta iniciativa militar y de seguridad. Entonces el Ecuador señala que ellos no van a involucrarse, que eso es un problema interno colombiano y que Colombia tiene una responsabilidad de resguardar sus fronteras. El caso del ataque que ocurre en Angostura, en realidad cuando uno exploraba con todas las personas que han estado investigando la temática en el Ecuador, digamos que era una especie de resultado que se dio después de una serie de dinámicas de tensiones fronterizas, donde ya en el pasado habían dinámicas, qué sé yo, de disparos, de incursiones de pronto de militares para perseguir actores. La otra tensión que había en la región era el uso de glifosato por parte de Colombia para las plantaciones de coca que afectaba a la región ecuatoriana. Entonces había una serie de tensiones de naturaleza binacional. Con el gobierno de Correa, que es un gobierno que se declara progresista, ¿verdad? Indigenista de esta vertiente, que criticaba además la política de Colombia, Colombia empieza a denunciar que hay poca colaboración del Ecuador para hacer frente a las amenazas de seguridad y empiezan a señalar que los grupos irregulares estaban operando en el lado ecuatoriano con el apoyo del Estado, algo que el gobierno ecuatoriano pues desmiente y que critica, pero digamos que ese era el nivel de la discusión previa a que se diera el ataque. Y luego, el ataque cuando se da, el ataque es una de las expresiones modernas de los conflictos armados. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en el Ecuador, desde un punto de vista analítico, es que un Estado utiliza la fuerza en el territorio soberano de otro país, pero no en contra de ese país, sino en contra de un actor no estatal. Entonces, el ataque que lanza Colombia es un ataque ilegal, unilateral, violatorio del derecho internacional público y los tratados internacionales, pero no se dirige en contra del Ecuador en cuanto entidad estatal, sino en contra de las FARC que operaban en el territorio ecuatoriano. Entonces vean que eso es una de las nuevas tensiones que se empieza a dar en la política internacional. Claro, para el Ecuador es una violación de su soberanía y su integridad territorial, por supuesto que sí, pero lo que quiero decir es que este tipo de prácticas
empieza a ser una práctica recurrente en la política internacional. Hace poco tiempo observamos cómo Estados Unidos asesinó extrajudicialmente al general Soleimani de Irán en el territorio iraquí. Es este tipo de prácticas donde un país utiliza la fuerza en contra de intereses u objetivos en terceros estados. Es un ejemplo de esta naturaleza y obviamente esa situación acarreó que la región sudamericana fundamentalmente hicieron una crítica muy fuerte a Colombia por este uso ilegal de la fuerza, se generaron condenas y a nivel bilateral generó tensiones importantes entre ambos países hasta el punto que se dio la ruptura de relaciones diplomáticas entre el Ecuador y Colombia por aproximadamente 2 años, e incluso después del ataque hubo una movilización de Fuerzas Armadas, tanto ecuatorianas a la frontera como venezolanas a la frontera con Colombia, porque recordemos que Venezuela se comportaría como un tercer actor que vendría a fortalecer o acompañar a los países del eje de países sudamericanos que tenían una visión progresista, que estaban vinculados con el ALBA, socialista. Entonces, Venezuela también hace una exposición de la fuerza. Sin embargo, digamos que el conflicto ahí se desescala desde el punto de vista de Colombia, pero fue una situación bastante grave. Hubo personas fallecidas, aproximadamente 26 personas, algunos estudiantes, otras personas que no tenían mayor responsabilidad, otros que sí estaban vinculados con las FARC, ¿verdad? Como el caso del líder que fallece en ese ataque, pero a toda luz fue una acción extrajudicial. Es más, en Colombia las pruebas que se obtuvieron por este ataque fueron consideradas inconstitucionales porque no siguieron el debido proceso judicial para su obtención. Entonces, en realidad lo que encontramos fue un acto de fuerza de la política internacional en América Latina, de gobiernos vinculados con Estados Unidos, en contra de gobiernos que venían haciendo una crítica política e ideológica a ese proyecto regional. Sí, aquí mencionas precisamente en este punto de cierre, ¿verdad? Esa posición política que encontramos en los dos gobiernos en este momento, ¿verdad? Uribe en el caso colombiano, Correa en el caso de Ecuador, con una posición políticamente opuesta, cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, ahí ya encontramos y empezamos a ver ciertas raíces a argumentos que encontramos incluso hoy también. Hoy mismo encontramos estos argumentos repetidos, eh, por ejemplo, respecto a otros países limítrofes con Colombia, ¿verdad? Siempre hay una acusación de que patrocinan el narcotráfico y que facilitan eh, el, el, el conflicto, por decirlo de alguna manera, o que facilitan las acciones de los grupos guerrilleros. Y bueno, esta participación de un tercer actor como fue Venezuela que mencionas ahí. Eh, Acá viene, digamos, entonces, otro, otro cuestionamiento, digamos, o una pregunta aquí al respecto. En el marco de este conflicto, ¿verdad? Que me parece que podría ser interesante saber si hubo alguna participación. ¿Hay alguna participación de otros organismos multilaterales, o otros organismos, la OEA, etcétera, ¿verdad? Ujú. Que normalmente llegan a participar, como, bueno, podríamos ver más adelante, pues, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, pero bueno, en este caso en concreto, ¿verdad? Que mencionas el tema de Venezuela y el ALBA, pero bueno, ¿qué otras posiciones pudieron haberse encontrado ahí de por medio? Ujú. Sí, la investigación, bueno, invitar gentilmente a todas a toda la audiencia, ¿verdad? Del programa a acercarse a la investigación. La investigación está disponible en formato de ebook, entonces se puede adquirir desde la página de la Flaxo Ecuador en soporte electrónico para que puedan conocerla. En la investigación se hace un análisis a partir de 5 niveles, ¿verdad? Está el nivel doméstico, está el nivel bilateral, que es un poco lo que ya hemos venido conversando, está el nivel subregional, que tiene que ver con la región andina, la región centroamericana, está el nivel regional, que tiene que ver ya con la articulación política en estas regiones sudamericana y norteamericana, podríamos llamar en el caso de Mesoamérica, el Caribe y Estados Unidos.
y un nivel ya universal, que es cuando ya se agota la vía en el ámbito regional, no se soluciona, entonces se escala a una instancia superior. En el caso del conflicto de Angostura, en ese momento histórico, los países venían construyendo o estaban con la intención de construir la UNASUR, pero la UNASUR todavía no estaba vigente. ¿Verdad? A veces se señala que la UNASUR fue la que gestionó esta crisis, pero no, en realidad la UNASUR todavía no estaba funcionando. Lo que se hizo fue que días después de los ataques, había una reunión programada del Grupo de Río, que se estaba reuniendo en la República Dominicana. Entonces, en la República Dominicana, los países latinoamericanos plantean la crisis, se hacen los posicionamientos, se hacen las críticas a Colombia por su uso unilateral de la fuerza y se llega a una especie de disculpa finalmente de parte de Colombia por ese acto. Entonces, digamos que esa diplomacia ad hoc, ¿verdad? Que fue algo coyuntural que estaba ocurriendo esos días, ¿verdad? Fue algo no planificado. E incluso la conferencia era sobre otras cosas, era sobre economía y desarrollo y ambiente, pero se prestó para que los líderes políticos atendieran esta crisis de seguridad regional. Y entonces eso permitió empezar a desescalar algunas tensiones. Luego de aquello, esto se ventiló en la OEA, en la reunión de ministros. Se hizo una conferencia específica para tratar el tema de Ecuador y Colombia y buscar consensos, obteniéndose una resolución, ¿verdad? Donde se invoca a las partes a respetar la soberanía y la integridad territorial y otros aspectos de ese carácter diplomático. Y en estos foros los países vinculados con el ALBA apoyaron fuertemente al Ecuador, pero también los países latinoamericanos y sudamericanos que hacían críticas a la política de Estados Unidos y del Plan Colombia, especialmente Brasil, Venezuela, Argentina, que eran países que percibían que el Plan Colombia era una especie de punta de lanza estadounidense en la región sudamericana. Por eso yo mencionaba al principio que estas dinámicas tan delicadas que afectan la integridad territorial son las que permiten hacer evidente las posiciones de los socios en torno a crisis, porque es allí donde tienen que pronunciarse. Y entonces encontramos pronunciamientos de Brasil y de Argentina y de Venezuela haciendo críticas muy fuertes, también de Bolivia, al Plan Colombia, y a que esta situación que ocurría era la expresión de la influencia estadounidense en la región sudamericana. Más adelante, la UNASUR y otros mecanismos iban a hacer igual críticas sostenidas al tema del Plan Colombia, pero en el caso de este de Ecuador, el grupo de Río, la OEA, se tocaron otros mecanismos regionales, pero fundamentalmente el manejo multilateral se pudo resolver en esas instancias. Ok, muy bien, Marco. Ya se nos está yendo el tiempo en este segundo bloque, entonces vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para hablar de la tercera parte del libro, El conflicto de Costa Rica y Nicaragua, y bueno, y ver algunas conclusiones en las que podamos abordar. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con un amigo, Marco Vinicio Méndez Coto, académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, doctor en Flaxo, ¿verdad? Doctor en Estudios Internacionales por la Flaxo de Ecuador, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz y licenciado en Relaciones Internacionales. Marco, ahora viene el otro elemento que pones en el libro, ¿no? El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua bueno, en Costa Rica hay una isla Portillo o isla Calero, como se le conoce comúnmente, y, o Harbor Head, como se le conoce por el lado nicaragüense. ¿Qué encontramos en este conflicto? ¿Verdad? ¿Qué elementos hay presentes en este conflicto centroamericano? Bueno, en primera instancia, desde el punto de vista académico, hay una serie de categorías que empiezan a hablarnos de los conflictos recurrentes, ¿verdad? Es decir, que hay dinámicas bilaterales o binacionales a nivel mundial, donde hay países que históricamente mantienen dinámicas de conflictividad que vuelve con el tiempo. Y justamente el caso de Costa Rica y Nicaragua es una de estas dinámicas de conflictos recurrentes, pero uno puede hacer una cronología y un comparativo histórico, y Costa Rica y Nicaragua por mucho tiempo han tenido diferentes divergencias en la materia limítrofe, que ha generado dinámicas sociales que se pueden traducir en políticas, o más que en políticas, en expresiones culturales de la población, que genera descontento o que genera incluso cuestionamientos a la otredad, ¿verdad? Entonces son dinámicas que son más profundas, ¿verdad? No son elementos coyunturales, sino que expresan tensiones históricas. En el caso de Costa Rica y Nicaragua, por la isla Portillos o Harbor Head, ¿verdad? Como vos decías, depende de dónde se mire, se le llama de una u otra forma. En este caso, lo que encontramos fue una dinámica conflictiva bilateral, que hay que leerla en esa clave de un proceso de largo plazo de dinámicas conflictivas, y que tuvo a los países envueltos en tensiones fronterizas por más de 5 años, con 3 expedientes en la Corte Internacional de Justicia. Y entonces, ¿por qué hablamos de conflictos recurrentes? Porque como son conflictos recurrentes que afectan tanto la identidad nacional, se pierden las posibilidades del diálogo. Entonces se judicializan las dinámicas frente a la imposibilidad de buscar consensos. Entonces es un poco lo que encontramos en el caso de Costa Rica y Nicaragua. Es una expresión de unas características de conflicto que ocurren en la región de Centroamérica, que hay dinámicas conflictivas en torno a las zonas limítrofes, ¿verdad? El caso de Costa Rica y Nicaragua es uno de otros, ¿verdad? Recordemos el caso de Guatemala con Belice, Honduras, El Salvador, Honduras, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Nicaragua con Colombia. Entonces, este conflicto refleja esas características de la región, y refleja una dinámica de conflictividad recurrente entre Costa Rica y su vecino Nicaragua. Bien, ahí hablas, en efecto, elementos que brotaron en el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, que se hicieron muy latentes en ambos lados. Se mediatizó mucho el conflicto, ¿verdad? Creo que es un elemento que está por ahí, ¿verdad? Se mediatizó bastante el conflicto, y se extiende, en efecto, incluso parecía en algún momento como un partido de fútbol, ¿no? Ambos bandos ahí esperando la resolución de la Haya y demás, ¿no? Pero, ¿qué elementos encuentras vos en este conflicto entre Costa Rica y Nicaragua que te permitan hacer relaciones comparativas con el conflicto entre Ecuador y Colombia? Ujú. Bueno, en primera instancia, en ambos casos hay 2 países latinoamericanos que denuncian que el acto que están enfrentando se trata de una agresión externa, ¿verdad? De allí el título de la obra. Si uno analiza los discursos de los líderes políticos, tanto en Costa Rica, Laura Chinchilla, como en el Ecuador de Correa, ambos
señalan que lo que estaban enfrentando en ese momento histórico era una agresión externa. La agresión externa en el ámbito internacional es un delito, ¿verdad? Es un crimen de guerra, el acto de agresión. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, es una categoría que se utiliza muy poco, ¿verdad? En ese estudio se examina la práctica del Consejo de Seguridad utilizando la categoría de la agresión externa y en más de 50 años, si acaso en 11 ocasiones se ha hablado de agresión externa en el marco de las Naciones Unidas, porque es una categoría tan sensible y que genera tanta politización que ha sido difícil, digamos, de desarrollar a ese nivel y por otra parte no está del todo claramente definido qué implica una agresión externa, porque los países naturalmente no tienen interés en que eso se clarifique, porque eso podría dar paso a ser condenados por este tipo de actos. Entonces es una dinámica que la parte jurídica no está del todo esclarecida. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Es un uso político de la categoría de agresión externa. ¿Por qué los países latinoamericanos suelen utilizar esta categoría de la agresión externa? Lo que planteamos en la investigación es que por lo menos en el caso de los países pequeños, específicamente hablando latinoamericanos, el uso de esta categoría de agresión externa es una forma de esos países que se encuentran vulnerables en esa dinámica relativa con un vecino para llamar la atención de la comunidad regional y la comunidad internacional y obtener apoyos, ¿verdad? Es decir, es como un pedido de auxilio cuando un país denuncia que enfrenta una agresión externa. Los autores filósofos normativos, ¿verdad? Como Walser, por ejemplo, señalan que la agresión externa es como un equivalente de un ataque a mano armada en la vida cotidiana. Así es como se percibe en la política internacional. Entonces encontramos que es un acto político para convocar apoyos, auspiciar apoyos. Costa Rica y Ecuador lo utilizaron, este discurso. Entonces la pregunta era, bueno, ok, utilizamos esta categoría, pero ¿qué implicaciones prácticas va a tener esta dinámica? Y como yo conversaba al principio, ¿verdad? El estudio propone analizar los casos en 5 categorías: la dinámica doméstica, bilateral, subregional, regional y universal, y cada una de estas dinámicas va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, en el factor doméstico, lo que encontrábamos era que para Nicaragua en realidad no se trataba de una agresión externa, sino más bien que era un intento de Costa Rica de apropiarse del río San Juan y de cuestionar la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan. Es más, en esa época, recordaremos, la Asamblea Legislativa nicaragüense cambia el nombre del río San Juan y se llama ahora el río San Juan de Nicaragua, porque esa era la percepción que tienen ellos con respecto a esta dinámica. Y para Costa Rica, se percibía que lo que estaba ocurriendo en la región fronteriza era una avanzada de un potencial interés nicaragüense por llegar a cuestionar la integridad territorial del país e incluso reclamar Guanacaste. Ustedes recordarán que esas eran las ideas que se marcaban en ambos bandos. A nivel bilateral, se dieron dinámicas de carácter diplomático, ¿verdad? Cartas, preocupaciones, llamadas de embajadores, ¿verdad? Que son los mecanismos convencionales diplomáticos. Esto es una práctica que también fue recurrente en el caso de Ecuador y Colombia. En el caso subregional, Costa Rica desconfía y no toma en buena lid la intervención de los mecanismos subregionales como el SICA o algunos mecanismos como la Corte Centroamericana de Justicia, porque consideran que no son afines a sus intereses. El Ecuador también desconfiaba del mecanismo subregional que era en la región andina. Entonces encontramos allí algunos paralelismos en las conductas de estos países y en el ámbito regional vamos a encontrar las soluciones institucionales que se le va a dar para poder gestionar estas crisis. Ambos países, por ejemplo, recurren a la OEA y esto es muy interesante porque a pesar de que el Ecuador era un país crítico de la política estadounidense y crítico del sistema interamericano, cuando yo conversaba con la canciller de esa época que llevó el caso a la OEA, pues la OEA era prácticamente la única solución institucionalizada en ese momento para gestionarlo. Entonces, ambos países que se consideran agredidos van a la OEA y en el caso de Costa Rica, por la dinámica geopolítica regional y el poco apoyo que obtuvo Estados Unidos para gestionar esta preocupación y el respaldo que tuvo Nicaragua por parte de socios latinoamericanos, fundamentalmente del ALBA, Costa Rica se vio en la necesidad de escalar aún más el conflicto hasta el sistema universal, que fue el caso
de la Corte Internacional de Justicia. En el caso del Ecuador, eso no fue necesario porque se pudo solventar mediante el diálogo político y mediante consensos en foros regionales. Pero en el caso de Costa Rica, la solución que dieron los mecanismos regionales no fueron suficientes para su interés y al país le tocó escalar el conflicto hacia la dinámica universal. De tal forma, como yo he venido planteando, ¿verdad? Que la obra puede darnos a comprender cómo los países latinoamericanos hacen frente a situaciones donde consideran que su integridad territorial se está viendo cuestionada, cuáles son las soluciones que pueden darle las dinámicas en estas escalas, cuáles pueden ser las vías más eficaces para resolver el problema y tener una experiencia previa, porque esta dinámica de la proyección o la amenaza del uso de la fuerza es una dinámica que es recurrente en la política internacional. No significa que no va a volver a ocurrir en el futuro en alguna relación bilateral latinoamericana o entre más países, es algo que va a volver a recurrir posiblemente. Entonces el libro también busca generar esta lógica de cómo es que se gestionó en una crisis de esta naturaleza en los distintos ámbitos, de tal forma que quien toma decisiones pueda tener un recurso, por lo menos, para poder identificar esa vía, esa ruta crítica que debería seguir para poder solventar esa necesidad que pueda llegar a tener. Sí, en el marco del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, eh, bueno, uno de los puntos principales, uno de los argumentos principales del gobierno costarricense era la no existencia de una fuerza armada en el país, de un ejército como tal. Ya habrán otros cuestionamientos, otras investigaciones que cuestionan un poco esta idea, pero este era uno de esos elementos centrales. Esto en algún momento llevó a serios cuestionamientos de parte de muchas personas de repensar así se denominaba tradición pacifista costarricense, y volver a pensar en la restauración de un ejército. Y en algún momento se pensaba esto o la gente o en el popular se pensaba también la búsqueda de apoyo hacia Estados Unidos, que también por aquellos momentos andaba haciendo observaciones por la zona sur del país, ¿verdad? Precisamente con el tema de tráfico de drogas. Ujú. Eh, ¿Hay alguna, y ahora mencionabas por ahí, y que me gustaría como ampliarlo, ¿hay algún elemento que nos indique algún tipo de apoyo del gobierno de Estados Unidos a la vuelta o el replantear un ejército en Costa Rica? Y podríamos incluso verlo también como un elemento, así existió algún tipo de participación en el conflicto de la Angostura también. Eso, por eso, cuando elegimos los casos, pensamos en elementos que sean tan delicados que toquen esas sensibilidades, ¿verdad? De las identidades nacionales. ¿Verdad? En el caso nuestro de Costa Rica, la identidad moderna, podríamos llamar, del Estado, es una identidad que se suele asociar con la ausencia de Fuerzas Armadas y con valores vinculados con la paz y la negociación. Eso es una construcción histórica, ¿verdad? Porque sabemos que en la historia patria, podríamos decir, ahora que estamos en el Bicentenario, pues todavía ni la mitad de nuestra vida independiente hemos sido un país sin Fuerzas Armadas, ¿verdad? Si lo vemos desde una perspectiva histórica y de largo plazo. Será la tercera parte de nuestra vida independiente, que hemos sido un país con esa característica. Y esa característica se asocia con los alineamientos geopolíticos que dieron su génesis. Cuando Costa Rica proscribe sus Fuerzas Armadas, en el ámbito internacional se venía articulando un sistema de seguridad que estaba auspiciado por medio de tres pilares, ¿verdad? Un pilar era la Carta de la OEA, otro pilar es, es el Tratado de Bogotá, que se vincula con la resolución pacífica de las controversias, y otro es el Tratado de Río, que se vincula con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, ¿verdad? Que eran los pilares de la seguridad colectiva regional. Estos mecanismos habilitan a Costa Rica en el ámbito internacional a obtener apoyos y respuestas cuando enfrente crisis de esta naturaleza. Entonces, eso es muy interesante porque, ¿qué es lo que venía ocurriendo? ¿Verdad? Recuerden que yo al principio señalaba que en el continente americano se estaban dando tensiones geopolíticas entre la región sudamericana y la región que llamaríamos norteamericana, que es esta región entre América del Norte, Centroamérica y el Caribe.
Desde el punto de vista teórico, hay unos autores de la Escuela de Copenhague que hablan de, digamos, pensamos que son dos grandes islas divididas por el Canal de Panamá, la isla del norte y la isla del sur. Entonces, la isla del norte es una isla que está delimitada en la parte de seguridad por Estados Unidos. En la medida en que Estados Unidos tenga preocupaciones de seguridad o perciba sensibilidad sobre un tema de seguridad, ese tema va a estar en la agenda. Pero si no es así, los países van a recibir pocos apoyos y poco estímulo para solventarlo. En la región del sur, en esta isla del sur, como hay una dinámica más multipolar y más de cuestionamiento a Estados Unidos, los países tenían más margen de acción para que una preocupación de seguridad estuviera en la mesa, estuviera en la palestra. Pero el ataque a Colombia fue percibido como los países sudamericanos como una amenaza, porque era una lógica geopolítica de Estados Unidos y su influencia en la región sudamericana. En caso nuestro, encontramos aquí algunos elementos que son particulares. Uno es que para Costa Rica y para la idiosincrasia costarricense, se esperaba que Estados Unidos tuviera un rol protagónico en la gestión de esta crisis. Y cuando uno conversaba con los actores y con los políticos que participaron, había un consenso con respecto a que la respuesta de Estados Unidos fue muy limitada y muy desinteresada a la crisis de Costa Rica. Entonces allí encontramos una preocupación inicial, que si Estados Unidos, que era el principal socio, no tenía tanto interés, pues el país se le iba a dificultar gestionar esta preocupación de seguridad. Y el otro tema, el otro elemento es que en estos tiempos se empezó a cuestionar más profundamente el TIAR. ¿Verdad? Algunos países incluso denunciaron el TIAR, el Ecuador, Nicaragua, Venezuela, México, se salen de este instrumento. Entonces empieza a perder fuerza y vigencia. Entonces el país se encontraba en esa disyuntiva de cómo abordar esta preocupación con un poco de respaldo de Estados Unidos y con una crítica a los instrumentos jurídicos internacionales que de alguna forma le dan herramientas para manejar esta dinámica a nivel internacional. Entonces, claro, ahí salen voces que vienen a señalar esto que Esteban menciona, ¿verdad? La posibilidad de restaurar una especie de fuerza de seguridad en el país, lo cual además fue muy conflictivo desde el punto de vista identitario, por lo que ya hemos venido señalando. Hay algunos elementos que quisiera puntualizar para culminar con esta temática, y es que hay una serie de estudios en la región que vienen analizando cómo en el continente americano, desde la época de la independencia, se ha venido construyendo una especie de cultura latinoamericana, donde los países se perciben como parte de una unidad cultural e histórica. Es decir, desde Bolívar se hablaba de la necesidad de la unidad latinoamericana. Entonces, este espíritu o esta ética, ¿verdad? Estos principios suelen facilitar que hayan soluciones negociadas a los conflictos en la región. Cuando uno compara la región desde un punto de vista con otras regiones del mundo, uno encuentra que América Latina es una región que, por supuesto, que hay conflictos, como en muchos lugares. Sin embargo, nosotros tenemos normas regionales y principios culturales que suelen tender a que se desescalen los conflictos o que se busquen soluciones alternas y negociadas. Es más, la región americana tiene normas tan sólidas para prevenir los conflictos que incluso puede ser un estímulo para algunos países amenazar con la fuerza porque saben que su contraparte se va a ver imposibilitada de, de hacer una respuesta recíproca porque los mecanismos regionales van a intervenir antes de que aquello ocurra. Entonces es una forma más bien de hacer una diplomacia coercitiva. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos muy sólidos que previenen que se escalen este tipo de dinámicas conflictivas. Entonces, en estos casos fue puesto a prueba, ¿verdad? Esa dinámica regional. Costa Rica manejó la crisis en mecanismos políticos y en mecanismos jurídicos. Finalmente llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, donde tuvo fallos relativamente favorables, pues tampoco fue que ganó en todo lo que Costa Rica pedía, pero la Corte sí consideró que Nicaragua había hecho una incursión ilegal en territorio costarricense. Entonces, de cierta forma, se valida ver esa identidad de resolver los problemas mediante esa vía, pero sin embargo, en la marcha encontramos todos estos cuestionamientos y todos estos retos que dejan de estar, que siguen sin estar resueltos, ¿verdad? Es decir, ¿qué puede ocurrir si más adelante ocurren preocupaciones de esta naturaleza? ¿Cómo se van a gestionar en un entorno dinámico y geopolítico que es cambiante? Bien, Marco, muchas gracias, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo, pero bueno, extendemos una invitación a todos y a todas para que adquieran el libro, para que puedan leer la investigación
y hacer también, o sea, nunca está de más, hacer sus comentarios y aportes al respecto. El conflicto, bueno, acá este conflicto referido de la isla Portillo, la isla Calero, Harbour Head, generó su tema en el país y al ser tan mediatizado también confabuló muchas posiciones y algunos conflictos que, bueno, se elevaron a actos xenofóbicos un poco amplios, ¿no? O sea, que ya son otro tema en el que después, en otro momento, podemos conversar. De momento, Marco, muchísimas gracias por participar en el A programa. vos, mucho gusto. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos están observando. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.